Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de enero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas, y Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La parábola de las parábolas, hermanos. Claro, si no entienden esta parábola, les dijo Jesús, ¿cómo van a entender las otras? Este es el punto de partida, claro está. Salió el sembrador a sembrar. Salió a sembrar el Señor. Empezamos este tiempo ordinario diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Conviértanse. Se ha cumplido el tiempo. Y sale a sembrar el sembrador. Sale a evangelizar nuestro Señor, sale a proclamar al reino.
Él es el reino, todos nosotros somos reino suyo y participamos consecuentemente de ese reino. Reino de los cielos, reino de la vida, reino donde la palabra, que hace todas las cosas y por quien todas las cosas fueron hechas, hace de nosotros verdaderos partícipes y criaturas nuevas, convertidas verdaderamente para ser parte de este reino, parte y todo en el reino. Fíjense qué curioso, ¿no? Qué paradójico. Nosotros decimos somos partícipes del reino, pero esa participación de parte nuestro incluye también nuestra totalidad. Todo el reino en nosotros, y todos nosotros en ese reino. Hemos escuchado la palabra, la hemos creído, la hemos puesto por obra, la estamos viviendo. Entonces nosotros estamos en el caso que menciona aquí nuestro Señor. La buena tierra, la palabra, la semilla de la vida cayó en la tierra buena y ahí da mucho fruto. Y fíjese, un fruto creciente, abundante, un fruto para la vida, un fruto de vida. Esta es de la parábola del sembrador la parte final que menciona nuestro Señor. Son aquellos que estaban junto a Él, aquellos que lo siguen siempre, aquellos que lo siguen y finalmente ven dónde vive, dónde habita, aquellos que tienen por habitación para el Señor de la vida, para el Rey del reino, un corazón nuevo, cambiado. Ese corazón que es buena tierra, que es tierra fértil, que es tierra donde crece y hace fruto abundante la semilla de la palabra. Salió el sembrador a sembrar, pero fíjese que hay muchos casos y los vamos a ir conociendo. Y seguramente en algún tiempo también alguno de nosotros puede estar incluido dentro de estos 4 casos que menciona aquí el Señor. Alguna parte de la semilla, nos dice aquí Jesús, cae al borde del camino. ¿Qué sería al borde del camino? Bueno, ahí evidentemente no está en el camino, no está en la buena tierra. ¿Y qué pasa? Se pierde. Esa palabra que tantas veces podemos hablar en el mundo, esa palabra que muchas veces hemos escuchado y pasamos de largo, esa palabra que desde la indiferencia jamás puede hacer fruto alguno, y pasa en muchos casos, lamentablemente, hermanos. Hay mucha gente que escucha la palabra del Señor como quien oye llover directamente. Y bueno, está ahí hasta que vienen los pájaros del cielo y se la comen. Se perdió. Los que se pierden son aquellos que la han escuchado y no han advertido y no han hecho de esa palabra, no han prestado ni siquiera la más mínima atención. Están demasiado preocupados por cosas transitorias, por cosas temporales. Es lo único que les puede interesar. Caso muy negativo. Fíjese que a continuación menciona 2 casos que a priori son positivos. La de la semilla que cae en medio de un terreno rocoso y la semilla que cae en un terreno espinoso. Bueno, tales comparaciones establece el Señor a propósito del corazón de aquel que recibe. Fíjese, en un terreno rocoso, hay poca tierra en realidad. Israel era un terreno rocoso también en muchos sectores. Bueno, terreno rocoso, sí. Al principio la palabra cae. En la poca tierra que hay, bueno, sí, hace fruto, en realidad crece. Pero en cuanto sale el sol, como no hay tierra para la raíz, entonces la raíz no puede ser estimulada, se seca. Se seca el mínimo fruto que se ha hecho y entonces se pierde. Estos son los que al principio pueden escuchar la palabra inclusive con alegría, con entusiasmo. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor vienen después persecuciones, tribulaciones, todo aquello que sabemos nunca le puede faltar al cristiano. Siempre van a aparecer los enemigos de la vida, los enemigos del Evangelio. Y sucumben fácilmente. Como quien dice, son terreno rocoso, son duros muchas veces. No hay mucha tierra fértil en ellos. No hay negocio, no hay raíz para el negocio de la vida ahí. ¿Y entonces qué pasa?
Y cuando viene el tiempo poco apto para el crecimiento, cuando viene la tribulación, la persecución, se pierde la palabra. Casi huyen, ¿se da cuenta? Un caso que no prospera. Y si cae entre espinas, sí, también, quizá al principio ocurre lo mismo que las palabras que caen en terreno rocoso. Hay alegría, hay cierto entusiasmo, se la recibe, claro está, pero las espinas crecen, crecen, y finalmente, ¿qué pasa? Ahogan la palabra. Y fíjese, es un caso bastante parecido al anterior, nada más que aquí las dificultades que se presentan y que tienden en este caso, como menciona el Señor, a ahogar la palabra, bueno, son distintas, es otra cosa. Aquí la oferta del mundo, aquella cosa que siempre perseguimos y que nos parece lo mejor. De pronto la riqueza, sobre todo, plata, más plata, la riqueza, el amor al dinero. Inclusive hace que se pierdan muchas personas que han adherido a la palabra en un principio. Y muchos por amor al dinero han dejado la verdad, lamentablemente. Las seducciones del mundo, sí, tiene su oferta. Recuerde usted las tentaciones que padeció el Señor después de los 40 días en el desierto. Hasta los reinos del mundo le ofreció el coludo, el adversario de Dios. Son muchas, ¿no? Aquellas cosas que tientan y hacen caer a muchos que han recibido la palabra con entusiasmo inclusive. Pero se pierde, se ahoga la palabra y crecen demasiado las espinas. Es como le dijo Dios al primer hombre: en el mundo, ¿qué te va a pasar? Cardos y espinas te crecerán, cardos y espinas, hermanos. Y el cuarto caso, bueno, lo hemos mencionado aquí, sí, es el de la buena tierra, aquellos que reciben la palabra, la incorporan, la instalan en su corazón, la viven en su corazón. Y eso sí que dan fruto, y eso sí que hacen fruto para siempre, fruto que permanece, fruto para la vida. Ahí está, ¿ve? Son los verdaderos seguidores, aquellos que son fieles a la doctrina de la verdad, aquellos a los cuales también les aguarda lo mismo que el Señor está experimentando, que es en definitiva el final de toda esta historia sagrada, la gloria del triunfo de la vida sobre la muerte. Esa es la buena tierra. Los discípulos le preguntan finalmente al Señor, fíjese, estaba muy rodeado, se nos dice en el relato, tanto es así que el Señor estaba a orillas del mar de Galilea, bueno, dejó a la multitud en la orilla y prácticamente, bueno, pidió una barca y desde la barca suministró toda esta enseñanza. Una especie de cátedra flotante ideó el Señor. Bueno, desde allí enseñó todas estas cosas. Y desde allí, bueno, comunicó esto a sus discípulos, a los cuales les es revelado el misterio del reino, ¿sí? Y todos aquellos que se quedan en la parábola y no la entienden, los que miran y no ven, los que escuchan y no oyen, son aquellos que no despiertan su sentido porque no está despierto el interés por estas cosas. Se quedan en la parábola, se quedan en la letra, se quedan en el episodio anecdótico, pero no llegan a vivir estas cosas, que de suyo y en sí configuran el misterio de este reino de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, esta parábola me hace recordar a unas hermanitas en la fe ya mayores de edad, de 70, 80 años. Me preguntaba cómo es que a esa edad ellas todavía seguían formando parte activa de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y un poco recordando su vida es, primero, que la palabra cayó en buena tierra. Segundo, que fueron constantes, Miguel, constantes en seguir ahí. Y no solamente en seguir ahí dentro de la iglesia, sino haciendo, visitando a los enfermos, ayudando a quien no podía, les ayudaban ahí en la casa a barrer, a hacer las cosas porque él estaba enfermito, orando, compartiendo la palabra.
dando gloria y alabanza al Señor, asistiendo a la Eucaristía Dominical. Pienso que para que la palabra del Señor quede bien impresa en nuestro corazón y nos mueva a hacer, tenemos que ser constantes. Nunca, como decía San Pablo, el que no ha caído, cuide de no caer. Hay que estar siempre, siempre, como diría mi Santa Madre, con el Jesús en la boca, con la enseñanza del Maestro en obra. Efectivamente, Patricia, hay que estar de pie siempre, ¿eh? El que se considere seguro que mire de no caer. Sí, verdaderamente, seguro estamos en manos del Señor, solamente. En cuanto nos alejamos del Señor y empezamos a caminar lo que a nosotros nos parece mejor, bueno, ahí podemos desviarnos del camino y entonces vamos para cualquier parte. Perseverar, seguir fielmente al Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de gracia, tu espíritu de vida, de amor. Queremos ser fieles a ese espíritu que nos va moviendo, guiando hacia la plenitud de la vida, con la cual, Señor, tú nos premias, nos agasajas finalmente. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.